El día de hoy hemos entablado comunicación con el diputado Eduardo Santillán Pérez. Él es diputado ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como para que nos dé un poquito de luz de qué es lo que está sucediendo y desde la perspectiva de la Asamblea, qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad. Señor diputado, muy buenas tardes y muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Eh, Eduardo Santillán, tú obviamente has tenido puestos ya en la administración pública, estuviste como jefe delegacional, ahora en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Cuál es la percepción de la seguridad y realmente no hay cárteles infiltrados en la Ciudad de México como para que los ciudadanos no nos preocupemos de esa lacra? Mira, algo muy importante es que efectivamente la Ciudad de México en los últimos años ha sido muy compleja la operación de cárteles dentro de la Ciudad de México, sobre todo por la enorme cantidad de fuerzas policíacas con que cuenta la propia ciudad. No solamente en lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, sino también las propias dependencias federales, el sistema de cámaras que se encuentra en la ciudad, 12,000 cámaras que permiten tener un monitoreo muy importante sobre la Ciudad de México. Déjame decirte que también algo muy importante, en el caso de la ciudad, ¿dónde se concentran o cuáles son los fenómenos que podemos encontrar en materia delictiva? La Ciudad de México ha dejado de ser un punto de paso de droga, es decir, se trata de no entrar a la Ciudad de México cuando se está trasladando droga. Y también algo muy importante, la Ciudad de México no es productora. ¿Qué es lo que sí sucede? Indiscutiblemente la Ciudad de México es consumidora de drogas. Es un punto, uno de los puntos principales de venta, obviamente, del país. De tal suerte que no encontramos la lucha entre los grandes cárteles. Lo que suele encontrarse, y te lo digo por la experiencia en términos delegacionales, es una lucha constante entre narcomenudistas por una lucha por el territorio. Es decir, no se da en esas grandes dimensiones que se dan en diversos puntos de la República, por las grandes plazas, se da una lucha, yo diría, cárteles hormigas, ¿no? Es decir, es una lucha en determinadas zonas o colonias de la ciudad, en donde se da una lucha por territorio de manera ordinaria. Obviamente que lo que ha sucedido las últimas semanas en la ciudad, pues sin lugar a dudas son temas que nos llaman la atención, en el sentido de que se dispara el número de delitos de alto impacto, específicamente el homicidio doloso, y que precisamente lo que estamos solicitando en la Asamblea Legislativa es un informe detallado a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública, para ver sobre todo cuál es el origen que tienen propiamente estos delitos, para que sobre todo podamos en todo caso descartar que se trate de delitos vinculados con delincuencia organizada. Señor diputado, todo esto, si bien es de alguna manera lo que está sucediendo y cómo reforzar esos sistemas de seguridad ante lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Estado de México. El Distrito Federal obviamente comparte toda la zona conurbada con el Estado de México, donde comentaba hace un momento, en menos de 72 horas se dieron 25 asesinatos de este tipo del crimen organizado. ¿Qué es lo que se está haciendo, cómo se están coordinando y qué es lo que está pasando en el Estado de México? Mira, te señalas un dato valiosísimo, un dato muy importante. Una de las cuestiones que suele suceder incluso en el caso de la zona metropolitana o las zonas colindantes con el Estado de México es que en muchas de las ocasiones estos delitos tienen más bien una vinculación de lucha de cárteles del Estado de México, de la zona metropolitana, y en ocasiones el delito se ejecuta dentro del territorio del Distrito Federal. Entonces, pues sí, los propios cárteles no respetan los límites territoriales entre una entidad federativa y otra. Por eso la importancia del programa que ha planteado el jefe de gobierno, el programa Escudo en la zona centro del país. ¿Qué acciones desde nuestro punto de vista tienen que tomarse de carácter metropolitano? Una de ellas es el hecho de que se pueda implementar un esfuerzo equivalente al de la Ciudad de México en materia de monitoreo de cámaras. Nosotros, en la medida en que, por ejemplo, zonas colindantes, como puede ser
Ecatepec, como puede ser Naucalpan, como puede ser Huixquilucan o los municipios aledaños al Distrito Federal. Un sistema de cámaras nos ayudaría, porque precisamente la delincuencia organizada sabe que al haber un importante sistema de monitoreo en la Ciudad de México, pues es fácil poder ir detectando hechos de violencia o que permitan una mejor investigación. Entonces creo que se tiene que reforzar ese mecanismo. El mando único en el Distrito Federal también, sin lugar a dudas, es uno de los esfuerzos que tienen que hacerse tanto a nivel en los estados del centro del país, porque el problema siguen siendo policías municipales, en donde eso es mucho más fácil que puedan permear la delincuencia organizada, que implica, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, una rotación permanente de los jefes de sector. Eso, sin lugar a dudas, pues ayuda en una gran medida, y que también se tengan mecanismos de carácter pues metropolitano. Nosotros hemos solicitado precisamente que pudiera ya darse pues una mayor colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que pues o ahora la Policía Federal que está a cargo del doctor Manuel Mondragón, pues precisamente para que se tomen las medidas necesarias. Tiene que haber una mayor coordinación, eso es indiscutible, y pues me parece que si con alguien debe de haber coordinación, por la experiencia y por el trabajo que ha realizado en la ciudad, precisamente con el doctor Manuel Mondragón. Que ahora la hace allá en el gobierno federal, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, al contrario, lo que tenemos que hacer es que la experiencia de la ciudad pues se traduzca en el país. Oye, Eduardo, nos queda un minutito, pero preguntarte, ¿ya tienen las cifras de cuántos homicidios cerró el 2012 en el Distrito Federal? Mira, estamos esperando precisamente ya el informe final de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ha mantenido incluso una tendencia ligeramente hacia la baja en materia de... En 2011 se hablaba... En 2011 se hablaba del cierre de 779 homicidios aproximadamente. O de hecho esa fue la cifra que dio el gobierno del Distrito Federal. ¿Tú sientes que sí se fue a la baja el 2012? Tenemos una variación de más o menos un 10% hacia abajo. Ah, pues excelente. Es decir, eso creo que también es algo muy importante. Claro. Y que nos debe de permitir también señalar, y que esos delitos de alto impacto también después viene la segregación. ¿Cuántos tienen que ver con delincuencia organizada? Ahora, ¿qué le recomendarías tú a los ciudadanos, a quienes nos están escuchando, que nos hacen el favor de escucharnos, para que se mantenga pues una mayor cohesión entre los que vivimos en el Distrito Federal y se pueda aliviar un poco esta presión de los criminales en la Ciudad de México? Mira, sin lugar a dudas, nuestro gran reto tiene que ser el tema de narcomenudeo. Ahí es en donde tendremos que hacer un esfuerzo. Nosotros estaremos planteando el hecho de que exista un mecanismo de denuncia anónima en la Ciudad de México, porque sin lugar a dudas la comunidad sabe en dónde se vende la droga, quién lo vende, cómo se distribuye, cuáles son los mecanismos que se utilizan. Entonces creo que tendremos que hacer esto, generar mecanismos de participación ciudadana en ese sentido. En muchas de las cosas, de las cuestiones se han aprovechado los recursos del presupuesto participativo. Necesitamos tener iluminada la Ciudad de México, necesitamos reforzar los sistemas de patrullaje y de monitoreo, y sobre todo en el caso de la ciudadanía, pues algo muy importante es continuar con las medidas básicas de seguridad. Pues ahí está la información. Te agradecemos muchísimo, diputado Eduardo Santillán, el que nos hayas obsequiado con esta información y que nuestros radioescuchas están al pendiente. Muchas gracias, un fuerte abrazo.